Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la empatía en tiempo de pandemia. Los invito a que por favor compartan la página y también etiqueten a sus compañeros o a sus amigos para que puedan escuchar esta interesante charla. Vamos a conocer un poco acerca de qué significa la empatía, cómo nos está afectando en el tiempo de la pandemia y cómo podemos también comprender a los demás, ¿no? En qué situaciones atraviesan, qué situaciones están experimentando y cómo debemos de ponernos en el lugar de esa persona que se siente, ¿no? Por ejemplo, triste, estresado, ansioso. Así que para conocer un poco más acerca de este tema que es muy interesante, los invito a que compartan esta charla y también pueden etiquetar. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, lo pueden escribir a través del chat. Los voy a estar leyendo. Vamos viendo que ya se van conectando. Bueno, vamos a dar inicio. Antes de iniciar, vamos a empezar con esta frase. No es necesario pasar por las mismas vivencias y experiencias para entender mejor a los que nos rodean. Si bien es cierto, a veces no podemos comprender lo que otra persona está sintiendo en estos momentos, ¿no? No podemos quizá ponernos en el lugar de esa persona que está atravesando cosas de necesidad. Vemos en las noticias muchos casos y la verdad no podemos entender en qué situación se encuentran porque no estamos en la misma situación, ¿no? Pero no es necesario que lo podamos vivenciar, ¿no? Sino también es la capacidad que nosotros tenemos de entender cómo se siente la otra persona. Es por ello que vamos a conocer un poco más acerca de lo que significa la empatía. Es cuidar la vida de otros sin importar si son de raza, color de piel, sexo, partido, fe, país o condición social. No es necesario, ¿no?, que nosotros tenemos que ver esta parte para todavía ponernos en el lugar de la otra persona. Así que nosotros tenemos que ayudar o apoyar, ser solidarios con los demás sin importar una de estas razones. También, si bien es cierto, es comprender los sentimientos, pensamientos e intenciones de los demás. No necesariamente tenemos que entender si es que nos pasa o no nos pasa a nosotros, ¿no? Así que debemos siempre también comprender cómo se sienten las demás personas, interpretar de manera adecuada, sin juzgar ni señalar, ¿no? Por lo que está atravesando. También es muy importante darse cuenta la comunicación no verbal. De repente te está diciendo que se siente bien, pero su expresión dice lo contrario. Entonces tenemos que también darnos cuenta de ello. Y también es una capacidad innata que puede debilitarse si no se ejercita. Mayormente hemos visto muchos casos de personas que cuando vas a dar una ayuda social, eh, no se ponen, ¿no?, a veces en la condición que se encuentra esta persona de ayudar y lo hacen por compromiso. Muchas veces lo hacen por presión, porque no tienen las ganas o solamente por cumplir, ¿no? Si no sientes esas ganas de querer ayudar a los demás, pues mejor evitemos de hacerlo, ¿no? Porque a veces las conductas, las acciones no verbales lo identifica a la otra persona y no se va a sentir conforme. O sea, puedes sentirse feliz por el apoyo que le brindas, pero si va a ser transmitido de manera inadecuada, obviamente la persona se va a sentir mal, ¿no? Se va a sentir triste. Es por ello que la empatía en tiempos de pandemia nos dice, ok, estamos pasando por circunstancias difíciles. Si bien es cierto, ya lo he mencionado anteriormente, estamos pasando por este nuevo virus que se ha presenciado, que la mayoría de gente está haciendo sus trabajos ya de manera adecuada, están tomando sus medidas, ¿no? Ya podemos salir a ciertos lugares, pero con protección. Pero
Algunas personas todavía no pueden salir de casa, como por ejemplo los menores de edad, ¿no? También los adultos mayores. En estos casos también debemos de entender cómo se pueden sentir estas personas en estos momentos. Los menores de edad que solamente pueden salir a 500 metros, ¿no?, de distancia. Ya no es igual, ¿no?, cuando antes solían ir a un centro comercial. Ya no pueden salir porque hay ciertas restricciones, ¿no? No es como, por ejemplo, un joven que se va normal a un centro comercial puede entrar, ¿no? A veces los menores de edad no pueden y por ende tienen que volver a sus casas. Entonces, ¿cómo se pueden sentir estas personas, ¿no? Eh, ya sea en un evento público o privado, estamos viendo estas situaciones y también nosotros tenemos que ponernos en el lugar de cómo poder ayudar a estas personas y cómo se sienten, ¿no? Sabemos, si bien es cierto que el COVID-19 ha afectado a muchas personas que incluso han llegado a fallecer, ¿no? ¿Cómo se sienten estas personas que han tenido pérdidas, ¿no? A personas que están ahorita pasando por una situación de duelo, de repente han cambiado, ¿no?, su estado de ánimo, ya no son las mismas personas, no quieren salir, en algunos casos están aislados, ¿no? Y la empatía es la parte fundamental para poder comprender y apoyar a esta persona que necesita de la ayuda. También tenemos que ponernos en el lugar, como si bien es cierto dicen, ¿no? La empatía es más conocida con la definición, es ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Por qué? Porque si no comprendes cómo se siente esta persona, al menos si lo escuchamos de manera adecuada, no podemos comprender qué es lo que trata de decir. Si nosotros escuchamos, ¿no?, que nos expresa su malestar y estamos pensando en otra cosa, no vamos a poder comprender en el tema en sí que nos quiere brindar a nosotros. Entonces hay que tener y demostrar el apoyo notorio, la compasión y la amabilidad para poder apoyar. Vamos a ver también unos ejemplos de las frases que usualmente se suele decir, ¿no?, con una actitud empática. La mayoría ahora están diciendo que odian el coronavirus, pero es importante que también nosotros digamos que a nadie le gusta, ¿no?, ni mucho menos a mí, pero tenemos que adaptarnos. O también te digo lo que más me gustaría y bueno, no será lo mismo que yo estoy pensando. A veces nosotros tenemos que preguntar y responder cómo nos gustaría que a nosotros nos dijeran esas respuestas, ¿no? Por ejemplo, a veces alguien dice que se siente triste, se siente mal, y otros hacen otra pregunta, ¿no? ¿Y cómo crees que yo me sienta? De repente no quiere otra pregunta, sino también quiere respuestas para que pueda saber que lo estás escuchando y que quieres apoyarlo. ¿Para qué sirve la empatía en sí? La empatía sirve para muchos aspectos, para resolver conflictos, para poder ayudar a los demás y compartir quizás experiencias, momentos, ¿no?, para que se sienta quizás que está en confianza. Establece también las relaciones sociales y participa más en grupo. Eso sirve, ¿no? Es fundamental. Es por ello que nosotros debemos de reforzar a los más pequeñitos de la casa que aprendan a escuchar y ayudar a los demás. Es importante que fomenten esta empatía. Es importante. Ahora, vamos a conocer uno de los rasgos de un individuo empático. Podemos ver aquí muchos aspectos de los cuales todos llegan a un punto en sí, que tenemos que comprender a los demás. Tienen una gran capacidad de escucha, y si bien es cierto, si la persona no siente que lo escuchan, obviamente no te va a poder dar la información, ¿no?, que tú quisieras que alguien tenga contigo. Y esto va también dirigido para mis colegas. A veces me preguntan, ¿cómo puedo hacer una sesión con un paciente? ¿Cómo puedo establecer el rapport? El rapport significa la confianza. No sé cómo llegar al paciente cuando viene con depresión o quizás con algún tipo de trastorno, ¿no? Por ejemplo, los que tienen depresión, los ansiosos, los que tienen estrés. A veces es importante que cuando estás en una sesión con tu paciente, no perdamos, ¿no?, la mirada, la observación, no estemos pendientes del reloj,
tampoco de los distractores, porque eso no permite que el paciente se explaye y se desahogue, ¿no? Te cuente lo que en realidad siente. También muestran sensibilidad ante los asuntos de los demás. Si bien es cierto, la empatía también es buena y mala a la vez. Buena, ¿por qué? Porque te permite ayudar a los demás. Y mala en parte es porque si los problemas que te cuentan las personas tú los absorbes, obviamente te va a afectar, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos un equilibrio, una balanza donde lo bueno y lo malo que te cuenten, tenerlo en un punto medio, donde los problemas que te pueda contar el amigo, el vecino, el familiar, entre otras personas, se quede en el lugar, en el momento donde han compartido esa información. Luego de ello es como si tú estuvieras cargando una mochila, ¿no? Con todos los problemas de los demás. Si yo veo que no puedo ayudar a los demás porque yo también tengo problemas, es mejor mantener un poco de tu distancia y recomendar a otras personas profesionales para que le puedan brindar la ayuda necesaria si no estás capacitado en esos momentos para poder ayudar, ¿no? También sienten lo que otros sienten. Es por ello que les digo que la empatía tiene cosas buenas y malas a la vez. Pero bueno, es recomendable que se autoanalicen cómo se encuentran a nivel emocional, si es que pueden o no pueden ayudar a las demás personas, ¿no? También son personas altamente intuitivas, no absorben la energía de los demás, obviamente cuando saben establecer sus parámetros, son personas tranquilas y más reflexivas, consiguen que los demás se sientan comprendidos, también están dispuestos siempre en contar con ellos, ¿no? Hablan cuidando las palabras, a veces es importante las frases que nosotros podamos decir, también los había comentado anteriormente, las frases que podemos decir a estas personas. Nosotros no podemos decir estas frases comunes de que a todo el mundo le pasa lo mismo, ¿no? Yo también lo he pasado, si yo ya lo pasé, lo superé, tú también lo vas a poder superar, ¿no? A veces estas frases limitan a que esta persona llegue a alcanzar una empatía adecuada, ¿no? Y también inspiran la acción y el cambio social. Las ventajas de disponer empatía. A ver, aquí sabemos que estamos pasando por una situación que nosotros no podemos salir, no podemos socializar como antes, tenemos que mantener nuestra distancia y vamos a ver diversos cambios de humor, de ánimo, entre otras cosas que están experimentando, ¿no? Son algunas secuelas que quizás el COVID está dejando entre nosotros, uno de ellos también es la fatiga constante, hay recaídas, ¿no? Y esto nos permite a las personas empáticas ponerse en el lugar de estas personas que ya tuvieron la enfermedad, descubrir qué es lo que está pasando con la gente, ¿no? De repente los motivos de su enojo, como si bien dice aquí, puede ser porque está contagiado, tiene algún familiar que quizás esté contagiado, o puede ser que un familiar esté pasando por una situación entre la vida y la muerte, ¿no? O que otro familiar se encuentre, ya esté pasando en una etapa de duelo, ¿no? Y los cambios de humor vamos a verlo constantemente. La alegría, el desánimo, el aislarse, el no querer hacer nada, ¿no? Y nosotros, ¿no? Las personas que están poniendo en práctica la empatía, tenemos que actuar de una manera positiva, ¿no? Donde damos ánimos a esta persona de manera donde motivemos, incentivemos a que estas cosas ya van a pasar. Y esto es, ¿no? Las ventajas que tiene. Tanto cuando uno ayuda a los demás, se puede dar cuenta que también se puede ayudar a sí mismo. Por eso es muy importante ponerlo en práctica. Vamos a conocer también un poco de los factores de la empatía, que me pareció muy interesante. Borba en el año 2004 identifica ciertos factores fundamentales para poder conocer que la empatía aumenta con la edad. Si bien es cierto, no podemos decir a un niño que sea empático con un adulto, porque obviamente recién está teniendo experiencias, ¿no? De las cuales recién va a conocer por qué los padres tienen que salir a trabajar, por qué los padres te dicen que tienes que estudiar, o por qué te tienen que estar diciendo que tienes que alimentarte, que duermas bien, por qué no quieren que estés con el celular todo el tiempo, ¿no? Porque quizás piensen de que esas actividades es normal en un niño o un adolescente, ¿no? Por eso no pueden comprender, tampoco comprenden todo lo que está pasando en las crisis económicas, ¿no? No pueden comprender porque no están pasando aún por esta situación, pero se les puede explicar de manera adecuada que estamos pasando por ciertos temas,
¿no? De crisis económica, a su manera, ¿no? De cómo los puedan comprender para que los puedan entender, ¿no? ¿Sabes qué? Hijo, sobrino, entre otras personas, estamos pasando por una situación, tenemos que ahorrar, no vamos a hacer estas cosas como lo hacíamos antes, ¿no? Y de esa manera podemos llegar a ellos. También los menores sienten más empatía por su sexo, por tener más en común, ¿no? A veces cuando uno se relaciona entre los amiguitos, más en adolescentes, siempre al momento de conocerse con otras personas, siempre se preguntan, ¿no? ¿Y cuál es tu nombre? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuál es tu hobby? Y llegan a establecer una buena comunicación. Es por ello que la empatía fomenta las relaciones sociales. También la mayor inteligencia hace captar las necesidades de los demás y de modo de ayudar. A veces la inteligencia emocional es muy importante poner aquí en la empatía, ya que nosotros vamos a poder comprender qué palabras permite que llegar a la otra persona, ¿no? También dejé hoy día en mi página uno de los tips que nosotros podemos decir y no decir a una persona empleando la inteligencia emocional. Les recomiendo que también vean información acerca de ello para que se puedan conocer un poco más e identificar en qué aspectos se encuentran, ¿no? Si se vive también un clima de libertad en la expresión de sus emociones, comprenden más. Y si los padres se sienten empáticos con sus hijos, pueden establecer una buena relación. Así que es importante también, no por el hecho de que sean adultos y decir, no, yo ya he pasado lo mismo, solamente eso me pasa a mí, no creo que le pase a mis hijos. No, es importante que también se evalúen y esas experiencias que ustedes han tenido las compartan con sus hijos para que también ellos puedan conocer de la vida, ¿no? Y sin tabú, ¿no? Sin juzgar, sin llamar la atención, si es que llegan a contarles algo, que están pasando por una situación ahora, es importante que establezcan la confianza para que ellos sientan que se están poniendo en su lugar y puedan establecer una buena una comunicación asertiva, donde no hay juicios ni perjuicios por las cosas que les están contando. También podemos ver quiénes son más seguros y equilibrados, son más capaces de ponerse en el lugar de la otra persona. Esto es la parte fundamental de la empatía. No tienen un carácter abierto, indica mayor inclinación empática. Si bien es cierto, a veces es difícil, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona y empiezan a decir, bueno, para ti de repente es fácil porque estudias psicología. No, la verdad es que todas las personas pueden practicar la empatía. Es una acción muy fácil de realizar, siempre y cuando estés viendo todas las situaciones que esté pasando tu compañero o tu familiar, ¿no? Si tú analizas en qué situación se encuentra y cómo lo puedes ayudar, estás practicando la empatía. Ahora, también la pertenencia al grupo de amigos, el apego, promueve mayor empatía que hacía no lo que se sienten menos unidos. A veces ahorita estamos viendo que los adolescentes no están pasando momentos juntos, pero de cierta manera se están relacionando por las redes sociales. Entonces a veces los padres confunden, ¿no? Y piensan que los hijos están haciendo otras cosas y debemos ponerle ciertas reglas, ¿no? Porque a veces están mucho tiempo en el celular, como están mucho tiempo encerrados, ya no saben qué hacer. Entonces tratemos de darles actividades que les permita estar ocupados, ¿no? Donde también puedan conversar con sus amigos, pero a la vez también se distraigan, ¿no? Puedan salir. Vamos a conocer también algunos puntos de cómo ser empáticos. Es una de las partes fundamentales es que tienen la escucha activa, saben escuchar. Es abierta y flexible a las ideas, apoya y ayuda a los demás, se puede comunicar de manera abierta, tiene una influencia, regula las emociones de la otra persona y demuestra la capacidad de autocrítica. Es una persona, por ejemplo, de que si tú le puedes decir algo que esté mal, no te va a contestar mal, te va a decir, te va a explicar qué significa tal cosa, ¿no? De manera correcta, de manera positiva. A ver, vamos a ver aquí un rato los comentarios. Estoy viendo una pregunta. ¿Se puede pedir a un preadolescente ser empático con sus padres? ¿De qué forma? Claro, Luis. Bueno,
Un adolescente, primero, a veces los padres confunden mucho que las circunstancias que están pasando los padres mayormente no se lo cuentan a sus hijos por dos motivos. Uno, por no preocupar, y dos, porque piensan de que no es adulto y no lo va a comprender. Pero sin embargo, los niños, los preadolescentes o los adolescentes ya entienden lo que es la situación de los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos las redes sociales de las cuales se mantienen informados. Ahora, si tú le explicas de manera empática, o sea, de manera adecuada, te pones en el lugar de él, como también él, ¿no? De ti, explicarle con términos adecuados, decirle lo que estás pasando, por ejemplo, ¿no? Si es que tu economía no va bien, decirle, ¿sabes qué, hijo? Este mes no me está yendo bien, espero que me entiendas, o alguna persona que quizás esté pasando por esa situación, de repente un familiar está enfermo, contarle lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque si no le cuentas y tú muestras actitudes que no son correctas y no sabe lo que está pasando, pues obviamente el adolescente va a pensar que no le tienes, no hay atención, que no le tienes confianza o no le quieres decir lo que pasa y solito va a generar sus propias respuestas, ¿no? Por eso es necesario que siempre se diga las cosas que está pasando para que te puedan comprender, ¿no? Y no se hagan preguntas de qué pasaría si le digo, simplemente conversar y establecer una buena comunicación. Ahora vamos a conocer cómo expresar la empatía. Avance lento en el diálogo, ¿no? Es una de las partes fundamentales para poder entender a la otra persona. Se mantiene la cordialidad sin evadir los temas importantes que surgen durante la conversación. Es importante ello, no podemos cortar a una persona que se está expresando y decirle o cambiarle el tema, ¿no? De un momento a otro. ¿Por qué? Porque se pierde la confianza, las ganas de querer expresarse, de querer hacer su sentir ante los demás, ¿no? Entonces, si él considera que son temas importantes, está bien que lo escuche, ¿no? Luego que termine de expresar la información, lo que te quiere decir, dar una opinión asertiva. Luego de ello, una vez que hemos escuchado este diálogo, vamos a aportar opiniones de las cuales decir esta frase, ¿no? Yo te puedo dar mi opinión de la cual la puedes tomar como también no, ¿no? Son simples recomendaciones que te puedo brindar, sin evaluarlo, juzgarlo o descalificarlo. Eso es importante. Nosotros no podemos, por más mala que sea la conducta que ha realizado, nosotros tenemos que dar opiniones de manera positiva, ¿no? ¿Por qué? Porque se busca comprender, tanto poniéndonos en el lugar de esa persona, pero si vemos que esa situación que ha cometido está mal, tenemos que darle también una perspectiva y hacerle entender que lo que está haciendo no es correcto. Ahora, los obstáculos que pueden dificultar la empatía. Hemos hablado acerca también de la ansiedad. Esto es algo también importante. ¿Por qué? Porque dificulta la percepción acertada de los motivos y las acciones de quienes nos rodean. Nosotros, si estamos en tiempos ahorita de pandemia, lo que está ocurriendo es que la mayoría de personas están generando cierta ansiedad y presión. Entonces, si le decimos que se pongan en el lugar de la otra persona, va a ser un poco complicado, ¿no? Tenemos que primero examinarnos a nosotros mismos, autoevaluarnos y decir, ¿puedo ayudar realmente a esta persona? Porque el exceso de tensión también reduce la empatía, ¿no? Y los cambios de humor. Entonces, hay que tener un poco de cuidado y si no nos sentimos con esa ganas de poder escuchar o ayudar a la otra persona, simplemente se toman un descanso, ¿no? Hasta poder calmarse y luego de ello poder ayudar. Si me siento, ¿no? Bien, adecuadamente conmigo misma para poder escuchar y comprender a lo que me dicen las demás personas. Tampoco nos ayuda a contagiarnos de las emociones del otro hasta el punto de perderme en él y olvidarme de mí. Esto es un punto importante, como les dije anteriormente. La empatía a veces es buena y mala. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de saber diferenciar lo que nos cuentan con nuestros propios problemas. No podemos asociarlos ni tampoco podemos proyectar a que esto me pasó y esto me sigue afectando. No, la empatía se trata de establecer, poner parámetros y un equilibrio. Así que una de las recomendaciones que les brindo es que procuren siempre sonreír,
porque esto genera un ambiente de confianza con la persona que se siente, ¿no? A conversar contigo, la persona que te cuenta sus problemas. Siempre es bueno mantener una sonrisa. También tenemos que considerar como importantes los asuntos de los demás y también de los propios mismos, ¿no? De nosotros mismos. No prejuzgar a las personas porque esto va a hacer que no te vuelvan a contar sus cosas o no vuelvan a sentir confianza contigo. Si no hay tiempo o es un mal momento, deben de expresarlo con mucha cortesía y también con delicadeza. No hay que decir, no, no quiero escucharte o otro día hablamos. No, esas son frases que no se puede decir. Evitar mostrar prisa, cansancio, distracción, aburrimiento o dar respuestas tajantes o cortantes, porque eso también limita a que tu empatía no esté bien, no esté bien, ¿no? Ante los demás. También debemos de infundir el ánimo con palabras, gesto amable, la comunicación no verbal es muy importante, así que tengan mucho cuidado en ese aspecto, porque si nosotros brindamos una conducta, una comunicación no verbal ante los demás cuando necesita de nuestra ayuda, no vamos a poder generarlo como debería de ser, ¿no? Y quizás esta persona necesita la ayuda necesaria y nosotros, por no establecer bien la empatía, le estemos cortando, ¿no? Ese lazo que estamos estableciendo entre ambos. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya gustado la charla. Es muy bonita esta charla, interesante. La empatía son pocas las personas que las practican. Me gustaría mucho que también compartan esta información para que las demás personas también puedan apoyar, ¿no? Y no significa que, y digamos, no, no lo puedo hacer, no me puedo poner en el lugar de la otra persona. Sí, o sea, te invito a que lo pongas en práctica al menos en casa, ¿no? Te pongas en el lugar de tus padres, de tus familiares, lo que están pasando su día a día, de repente alguien no se siente bien, conversar, ¿no? Sentarte hoy día mientras estás cenando o estás compartiendo algo, preguntar cómo se sienten hoy día, los quiero escuchar, ¿no? Y si alguien por ahí les dice que se siente mal, pues decir, ¿no? Practicar tu empatía, te escucho, ¿cómo te sientes? Es importante, ¿no? A veces nosotros tratamos de que alguien nos diga o nos pregunte cómo nos sentimos. Así que muchas gracias por su asistencia. He visto que se han conectado, me alegro bastante. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias y que tengan un buen inicio de semana.